Vaya que tienes agallas, niña, de enfrentarte a un demonio más a mí, uno de los más temibles, diría Gyutaru serio, ya que él era un demonio que hacía masacres a montones. ¿Crees que te voy a tener miedo? No me hagas reír, solo serás una carne más para mi gran espada, diría Akame con una pequeña sonrisa. Quiero ver que puedas hacer eso. Técnica de sangre, torbellinos de sangre, diría Gyutaru cuando lanzó la técnica a una gran velocidad que a su paso solo iba generando caos. Akame con su espada intentó partirle la técnica en dos, pero falló en el intento, que recibió el fuerte ataque de lleno que le hizo un gran daño, pero a una descomunal velocidad se ponía de pie deteniendo el fuerte golpe que iba a donde ella. Eres sorprendente, fuiste capaz de detener mi golpe, pero esto es el inicio a una gran batalla, diría Gyutaru cuando volvió a lanzar un brutal golpe que la fuerte onda de viento destruyó mucho a su paso. Impresionante, este tipo es poder o no sé cuánto, pero supera los límites de cualquiera fácil, diría Akame en sus pensamientos cuando esquivó el fuerte golpe que iba a donde ella, pero la veloz patada no fue capaz de ver la que le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto. En eso se puso de pie deteniendo una veloz espada que se dirige a su cuello. No eres nada mal, pero si sigues así te terminaré partiendo en eso y no me gustaría hacer eso, diría Gyutaru, el cual lanzó unos cientos de golpes en tan solo segundos. Akame no estaba siendo capaz de ver los fuertes golpes que todos les estaban dando de lleno, que fue enterrada en el suelo por una descomunal patada que partió la realidad en dos por la salvajidad del golpe. Vamos, ponte de pie, que esto aún no se termine. Demuestra que eres esa tal diosa del rayo que dices. Hazme sudar en la batalla. No quiero tener una batalla fácil, diría Gyutaru. Maldición, esto cómo es posible, cada golpe que me da me hace sentir el verdadero terror, no sé cómo seré capaz de ganarle, siento que mi poder está en decaída, pero cada red de mi cuerpo está al 100%, no creo que el daño del pasado me siga haciendo efecto, diría Akame, la cual se ponía de pie limpiándose la sangre que salía de su boca y nariz. Dime algo, ¿eso es el máximo poder o aún tienes más?, diría Gyutaru serio, viendo a la guerrera, ya que él quería una batalla donde lo hagan sufrir, ya que vio sus enfrentamientos del pasado, él quería una batalla así. Dime, ¿acaso crees que este es mi máximo poder? No, aún no he liberado nada mi poder, pero cuando esto se ponga serio no sé si podré, porque mi red merinal está más dañada de lo previsto y aún sigo sin entender el por qué estoy así, diría Akame esto último en sus pensamientos, ya que ella misma desconoce el por qué su cuerpo estaba tan daño internamente, y la respuesta está clara: a superar sus límites varias veces. He usado el poder prohibido, por así decirlo, haciendo que su cuerpo intenta adaptarse a ese nivel de poder y en eso haciéndose daño a sí misma. Bien, espero me hagas sentir la muerte, porque si no yo te haré sentir la muerte más hermosa del mundo, diría Gyutaru con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, demonio de cuarta, diría Akame, la cual se lanzó a una descomunal velocidad que a su paso solo dejó puro caos y destrucción por su gran velocidad y los rayos que fueron dispersados. A esto me refería, que use su famoso dominio, diría Gyutaru cuando se lanzó a una descomunal velocidad también, que a su paso su aura oscura generó caos. Ambos al colisionar sus puños se generó una inmensa explosión, que todo se iba destruyendo, rayos y un ki oscuro fue lo que se vio en la explosión, de la cual se empezaron a mover a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando iba destruyendo todo a su paso. Por toda la dimensión infinita se veían a los dos guerreras desplazándose e impactando fuertes golpes, que solo se veían las fuertes ondas expansivas por cada brutal impacto que se iban dando. Akame se movía a unas grandes velocidad, ella estaba usando mucho su dominio nato, ya que no quería perder una batalla así. Gyutaru sí sentía como los golpes de la guerrera llevan ese ki mítico, el del rayo, sentía mucho en su cuerpo por cada golpe, pero sus células de demonio le eliminan todo rayo rápidamente, pero no todo al 100% al ser un dominio fuerte. Ambos se veían que estaban muy parejos, pero eso podría ser irreal porque Akame tenía mucho daño interno y no podía hacer muy bien todo, pero hacía su mayor esfuerzo en la batalla, pero esa podría hasta perderla, pero ella no es de esas guerreras que se rinde fácilmente, ella lucha a muerte si es necesario por un bien mayor. Gyutaru en toda la batalla se había sentido bien sin mucho daño, pero en eso recibió un brutal golpe que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión. Ya basta de estar con juegos estúpidos, diría Akame, la cual sus puños aún sacaban rayos por el brutal golpe. Ese golpe sí lo sentí y no fue suave, se sintió hasta el alma por la brutalidad, diría Gyutaru, el cual se ponía de pie viendo a la de guerrera. Vamos, ¿qué pasa? ¿Eso es todo lo que puedes hacer o tienes más?, diría Akame, la cual tenía una pequeña sonrisa por eso que había hecho. Por un golpe así te has sentido bien, que bajo es caer solo emocionarte por un golpe simple, diría Gyutaru, el cual veía a la guerrera serio.
Jaja, si lo que digas, pero algo que te diré que soy una de las mujeres más poderosas en este dominio y lo sabes, diría Akame detrás del guerrero cuando le soltó un brutal golpe que todo a su paso se detuvo por su majestuosa velocidad. Imposible, no fui capaz de verla, su velocidad superó la reacción de mi ojo demoníaco, diría Gyutaro, el cual cuando se dio cuenta, ya había sido demasiado tarde, que recibió el brutal golpe de lleno que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Vamos, ponte de pie que ahora me empiezo a divertir yo, diría Akame con una pequeña sonrisa por eso. Vaya, sí que es fuerte, pero la que la limita es su miedo a liberar ese poder. ¿Qué traumas ha de tener ella para que le sea difícil eso?, diría Gyutaro en sus pensamientos. Bien, deberé usar el ki del rayo en cada movimiento porque no creo poder ganarle con mi poder que está en descontrol con el ki oscuro ahora mismo. Soy un mar de poder internamente, pero se estabilizará a lo largo de la batalla. Bueno, eso espero, diría Akame, la cual veía al guerrero. ¿Qué pasa? ¿Solo te quedarás como idiota viéndome o harás algo más?, diría Gyutaro serio viendo a la guerrera. Pues te mandaré a conocer a el verdadero rey de los demonios, ¿te parece?, diría Akame, la cual ya se había vuelto a mover a una velocidad sobrehumana para un demonio. Imposible, su velocidad cada vez es mayor y eso se me hace difícil verla, diría Gyutaro. Maldición, usar mucho tiempo el dominio de rayo me afecta internamente y mucho, diría Akame, la cual dio un descomunal golpe a una gran velocidad. Gyutaro no lo vio, que le dio de lleno, volviendo a salir disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto mientras se ponía de pie a una gran velocidad. Akame a unas grandes velocidades lanzó miles de esferas de ki que cada uno tenía el poder para destruir cientos de ciudades o más. Gyutaro se estaba esquivando a unas grandes velocidad, pero una fue muy rápida que le dio de lleno, que se generó una inmensa explosión seguido de las demás esferas de poder que explotaron. No creo que haya muerto con ese pequeño poder, pero bueno, espero siga vivo para divertirme, diría Akame, la cual veía la fuerte explosión, pero ella no quería que eso pasara porque entre más tiempo para su ki del rayo se ve afectado a gran escala. De la fuerte explosión se veía una silueta que salía con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Esa explosión no fue nada para su cuerpo. Impresionante esas esferas de poder. Dime, ¿tienes más técnicas como esas o solo esa es la única que puedes hacer?, diría Gyutaro con una pequeña sonrisa. No has visto nada de mí y estás diciendo tales estupidez, lo mejor será callarte permanentemente, diría Akame, la cual veía al guerrero seria. Pues ven, inténtalo, haz eso que dices, quiero sentir eso, diría Gyutaro, el cual retaba a la guerrera. Él quería hacerla sacar de sus quiso y desconcentrada para ganar en ese punto, o que deje de usar al 100% su dominio. Le ganaré, pero todo es cuestión de tiempo. Si eso quieres, diría Akame, que con su espada le había cortado la cabeza, pero no uso la especial, uso la suya que tiene más poder. La de cazadores solo es un chiste con la de ella que tiene la maldición más hermosa. Imposible, diría Gyutaro cuando su cabeza cayó mientras veía a la guerrera y su cuerpo de nuevo se regeneró. Tormenta del rayo sufre hasta los confines del mundo, diría Akame cuando usó su técnica del rayo con una pequeña sonrisa. En eso toda la zona del combate empezaron a caer rayos, cada rayo era impresionante, que podrían destruir guerreros de más bajo nivel. Gyutaro se mantenía esquivando, pero se le hacía imposible, los rayos le rozaban y cada uno era más veloz, eso se le volvía más difícil cada vez. Akame solo veía eso con una pequeña sonrisa. Técnica de sangre, 1000 cortes de sangre, diría Gyutaro cuando a una gran velocidad lanzó su técnica, que a su paso solo iba generando caos por la brutal velocidad. Akame las estaba esquivando con muchas dificultades, pero una no fue capaz de ver la que le dio de lleno, que se generó una inmensa explosión a la vez que fue dañada de gravedad. Ahora golpes de sangre sufre eternamente, diría Gyutaro cuando lanzó la técnica a una gran velocidad. Akame se sorprendió por eso que no fue capaz de ver lo que le dio de lleno, que escupió sangre a la vez que salió disparada hasta colisionar fuertemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión mientras se ponía de pie de nuevo. Viendo a el guerrero, ella sentía que mundo se venía abajo, pero igual estaba firme ante todo. ¿Qué pasó? No me hagas reír, que ese es todo el poder que puedes alcanzar, diría Gyutaro, el cual veía a la guerrera que se tambaleaba por el poder y golpes que había recibido. Maldición, esos golpes me hicieron perder el control de mi energía del rayo, esto se me hará complicado, diría Akame, la cual estaba viendo al guerrero. Ella sabía que ahora la batalla tomaría otro rumbo, el rumbo más difícil para ella. ¿Qué pasa? No me digas que el gran poder de la gran Akame ya se acabó o solo era un chiste, diría Gyutaro con una pequeña sonrisa al verla. ¿Qué es lo que dices tú? ¿Acaso me ves en mi máximo poder? No, verdad, aún no he liberado nada de mi poder y estás alardeado de victoria cuando no la tienes ni por el mínimo, diría Akame en burla viendo al guerrero.
Eso ya lo veremos, ya veremos de qué lado sale la victoria, diría Gyutaro, el cual se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que todo a su paso se iba deteniendo por la brutal velocidad del guerrero. Bien, debo hacer esto lo mejor posible, debo concentrarme al máximo, no debo bajar la cabeza fácil, debo demostrar quién es Akame, la verdadera diosa del rayo, diría la guerrera cuando se movió a una descomunal velocidad, teniendo fe en ella misma de que ganaría, o si pierde perderá con la cabeza en alto. Ella estaba consciente de eso, pero no le importaba eso. Al final, es el destino de todos los seres supremos morir por un buen mayor, según ella. Al colisionar sus puños solo se vio una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por la magnitud de sus golpes, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas descomunales velocidades, que cada uno de sus golpes eran salvajes, que destruyen todo a su paso por la magnitud de sus golpes. Su batalla estaba siendo catastrófica en muchos aspectos por el gran poder que tienen las dos guerreras. Donde se movían creaban puro caos y destrucción sin cesar. Akame, por más velocidad que tuviera o más fuerza que le pusiera a los golpes, tenía muchas dificultades al detener los brutales golpes o patadas que lanza su rival. Gyutaro a una descomunal velocidad lanzó un brutal golpe que todo se iba destruyendo por la magnitud de la patada, hasta que le dio a su rival, que solo se creó una fuerte onda expansiva mientras tenía una pequeña sonrisa. Akame salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto. Vaya, la gran Akame no es nada más que una mascota, diría Gyutaro con una pequeña sonrisa. Él sabía que Akame estaba mal con su ojo demoníaco, podría ver toda la red merinal dañada de inicio a fin, por eso tenía esa sonrisa y tono de superioridad, porque lo era. Joder, esto es más difícil de lo que pensé. Mi ki es una locura, mi rayo está destruido al 100% casi porque no entrené bien. Bueno, sí fue, pero la última batalla me dejó un daño considerable o traumas. ¿Qué es lo que me pasa? Esta Akame no es la que era antes, la de antes que destruía todo con la mayor fuerza del mundo. Esta solo es una niña que tiene miedo, diría Akame sería. Pero eso deberá acabar porque debo superarme, debo ser la reina que debo ser, debe superar mi poder, debo liberar todo, debo dejar de estar de llorona, si quiero ser fuerte lo conseguiré, nada es imposible y eso está más que claro, diría Akame, la cual su poder iba en aumento cada segundo que pasaba. Su poder no dejaba de aumentar, su ki se estaba volviendo más estable, rayos no paraban de caer en toda la zona de combate, vientos, temblores, de todo se sentía en ese sector. El poder de la guerrera no paraba de aumentar segundo tras segundo hasta volver a su poder natural. Su poder estaba muy estable, su mirada de miedo cambió por completo a una firme y fría ante la situación. Imposible, ¿cómo es que su poder es tan grande? Ella ya ha logrado mejorar su mar interno, su poder ahora es el natural, de ella no está forzando nada, su poder ha vuelto. Esto será más difícil, diría Gyutaro, el cual daba pasos hacia atrás por el temor que tenía al ver ese gran poder de la guerrera. Solo había sentido eso antes, Arturia. ¿Qué pasa ahora? No me digas que tienes miedo al verme, eso es lo que veo, temor en un demonio, eso es algo nuevo para mí ver eso en uno de ustedes, diría Akame, la cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa. Imposible, no debe pasar esto, yo un guerrero con mi nivel, no debo temer por nada, yo el gran Gyutaro, debe ser respetado y temido, no tener miedo por una guerrera como esta, diría Gyutaro, el cual tenía una pequeña sonrisa que sabía que ahora sí debía demostrar el verdadero poder, si no estaría perdido completamente. Vaya, estás decidido a enfrentarme, pero piensa las cosas dos veces porque la vida no te la perdonaré y esta vez sí jugaré contigo de todas las formas posibles, diría Akame con una sonrisa. Un demonio nunca dará pasos hacia atrás, a todo lo contrario deberá demostrar porque es considera un demonio de clase alta, diría Gyutaro. Jaja, lo dice el que estaba dando pasos hacia atrás, no me hagas reír, solo eres un demonio miedoso que nada más sirve para morir y ser uno más del montón, diría Akame, la cual se movió a una velocidad impresionante con un brutal golpe. Gyutaro no fue capaz de ver la que recibió el brutal golpe de lleno, que solo sintió como su cuerpo tembló y salió disparado hasta impactar con brutalidad el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto. Vamos, ponte de pie y dame más batalla, que esto solo empieza y cuando sea una verdadera batalla lo verás y notarás que cada golpe mío es diferente, diría Akame con una pequeña sonrisa. Esta maldita no se está con juegos, está luchando en serio, ella sí es la Akame de la que me mencionó Arturia, ahora sí debo saber qué hacer, diría Gyutaro serio. Eso espero, porque si no me aburras, diría Akame sería viendo al guerrera. Ella quería probar su nuevo poder para decirlo. Por lo que veo ellos ya terminaron sus batallas, pero Rin es la que tiene una batalla más difícil, aún sigue batallando o no sé, el tiempo en esta dimensión es muy diferente como es el mundo real. Cat Centaur, miro el tiempo diferente, diría Akame en sus pensamientos. ¿Qué pasa? ¿Te quedarás como idiota, viendo hacia la nada?, diría Gyutaro, viendo a la guerrera. Él ahora estaba desesperado en que perdiera la cordura su rival.
Bien, los demás ya hicieron su trabajo, solo quedo yo con este idiota, diría Akame, la cual su mirada se fijó en el guerrero. ¿Cómo acaso ellos ya vencieron a las demás lunas superiores? Mi hermana también se hizo la pregunta. Gyutaro, el cual veía seriamente a la guerrera. Venga, ataca, deja de verla como si fueras un idiota, diría Akame, la cual se movió a una descomunal velocidad que el mismo espacio y tiempo casi se destruye por su magnífica velocidad. Imposible, no soy capaz de verla, diría Gyutaro, el cual intentaba ver a la guerrera, pero se le hacía imposible. Pero cuando la vino a ver ya había sido demasiado tarde, porque había sido impactado por un brutal golpe que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con la pared, que se generó una inmensa explosión. Gyutaro se ponía de pie a una descomunal velocidad, pero siendo demasiado tarde, que recibió otro brutal golpe que el guerrero solo sintió como algunos huesos de su cuerpo fueron destruidos por el brutal golpe. Vaya, sí que es fácil destruirte, pero bueno, cada golpe puede matar a miles de seres, pero tú eres único, has soportado cada golpe con poco daño, diría Akame, la cual tenía una pequeña sonrisa. Por supuesto, nosotros los demonios no caemos fácilmente, somos una raza muy temida por miles de seres por nuestros grandes poderes y nuestra gran resistencia como regeneración, diría Gyutaro con una pequeña sonrisa. Por eso, si eso veo, los demonios son una raza temida por miles de seres, mi padre lo demuestra, el demonio más fuerte de todos los tiempos que hemos conocido, porque tú y como tu rey solo sois basura a la par de él, diría Akame con una pequeña sonrisa. Sí, de tan basura que ha sido humillado por nuestro rey varias veces, así que no es el más fuerte, diría Gyutaro con una pequeña sonrisa viendo a la guerrera. Jaja, pues eso es debido que estamos, bueno, yo ya estoy al 100%, ellos aún siguen en reposo, su ki no han logrado reparar todo el daño que tienen, pero aún así han puesto a temblar a miles de demonios y vencido a seres con un poder superior, diría Akame. Solo sois excusas, acepten que nosotros somos mejores que ustedes, que aquí mismo será su tumba, diría Gyutaro con una pequeña sonrisa, pero al cual fue borrada por brutales golpes que empezó a recibir a unas grandes velocidades, que cada golpe que le dio le hizo un fuerte daño mientras logró bloquear una veloz patada que iba a donde él. Vaya, pues veo que ahora esto será interesante, ¿vas a demostrar más poder o te vas a quedar así como el idiota que eres?, diría Akame con una pequeña sonrisa. Ella sabía más que nadie que la batalla estaba ganada. Es hora de hacer temblar la dimensión, esto se terminará en este último enfrentamiento, serás mi mascota durante los próximos minutos, diría Gyutaro, cuando su poder empezó a aumentar a niveles colosales, que fuertes rayos caen en toda la zona de combate, torbellinos eran expulsados, vientos, todo ese lugar estaba envuelto en caos por la gran liberación de poder del guerrero, hasta de un fuerte estallido de su poder para al 90% de su máximo poder, que era majestuoso. Impresionante ese poder, cómo es capaz de tener ese gran poder, pero bueno, de tanto comer humanos son capaces de fuertes, pero mientras solo son unas niñas, diría Akame, que al terminar de hablar fue impactada por miles de golpes en tan solo segundos, que le hicieron un fuerte daño a la vez, que recibió una fuerte patada que la sacó disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión mientras se ponía de pie de nuevo viendo al guerrero. Sería: ¿qué es lo que estabas hablando? Y hablar, a ver, demuestra esa gran grandeza de la cual hablas, o solo eran patrañas de una niña que no es capaz de hacerlo, diría Gyutaro con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Pues no has ganado, ¿o sí? Solo has dado un simple golpe que te hace pensar que eso te da la victoria, diría Akame, la cual se ponía de pie deteniendo el fuerte golpe que iba a donde ella, que casi le daba de lleno. Vaya, eres buena esquivando, pero ¿podrás soportar esto? Técnica de sangre, 1000 espectros de la muerte, diría Gyutaro cuando lanzó la fuerte técnica a unas grandes velocidades, que dicha técnica era impresionante por su nivel de alcance. Los miles de fantasmas iban a unas grandes velocidades, que cada uno tenía un poder impresionante. Akame los estaba destruyendo, pero a algunos le impacta y roban una pequeña parte de su poder, pero era lo de menos para ella. Ahora explosión atómica, muere, diría Gyutaro cuando cerró sus puños y todos los fantasmas que tenía la guerrera terminaron explosión en miles de pedazos. En ese lugar solo se vio una gigantesca explosión que fue magnífica a vista del demonio. Bien, uno menos, quedan 3, diría Gyutaro con una pequeña sonrisa mientras se daba la vuelta para irse, pero en eso sintió el verdadero terror al sentir el poder de la guerrera y los rayos que no paraban de caer en toda la zona de combate. ¿Cómo es posible que siga viva? Eso no debería ser ni posible. El ataque le dio de lleno, diría Gyutaro, el cual veía la situación y no sabía el por qué estaba pasando eso. Jaja, ese ataque, no te mentiré, estuvo hermoso, me hizo sentir temor por mi vida, pero normal, nada que un gran poder como el mío pueda evitar, pero ¿qué importa? Tú como el guerrero, que eres uno de los mejores que me he enfrentado, te daré la mejor humillación para que el inframundo lo recuerdes, diría Akame con una pequeña sonrisa cuando se desplazó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe.
Imposible, pero no dejaré ganar así de fácil como piensas. Esto solo es el inicio del fin, como dicen muchos guerreros aquí. No salen nadie con la victoria si uno no muere, diría Gyutaro, el cual se lanzó a una gran velocidad, también con un fuerte golpe que todo el espacio donde estaban se detuvo por su magnífica velocidad. Ambos al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que cientos de metros a su paso se destruyó por la explosión, de la cual veloces rayos se empezaron a ver cómo se iban moviendo e impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Por todo ese sector de ellos solo se veía cómo se iban colisionando brutales golpes que ni uno cedía ante el otro. Cada golpe de ellos creaba fuertes ondas de ki y portales interdimensionales se creaban por la majestuosa batalla que tenía ambos guerreros. Akame se desplaza a una majestuosa velocidad, esquivando fuertes golpes, pero aún así era impactada por brutales golpes. Gyutaro no era capaz de ver los fuertes golpes que le daban de lleno a algunos, pero algunos los logró esquivar, y cuando hace eso logra impactar brutales golpes a su rival. Él tenía un 50% de poder perder y morir y un 50% de ganar, pero todo eso cambia al ritmo de la batalla. Vaya, él tiene un digno poder, se mueve y esquiva los golpes fácilmente, pero todo eso tiene un fin. Pero él está demostrado que a veces estamos esquivados en muchos aspectos, pero lástima que escogieron el sendero más fácil. Si no fueran grandes guerreros, en otra dimensión eso será así, o no sé cómo sea el destino. Al final el camino de cada guerrero es distinto, en miles de vidas puede que sea lo mismo. Si no mal recuerdo, mi yo de la dimensión infinito es igual a mi mismo dominio. Todo a veces no cambiamos, diría Akame en sus pensamientos esto último. ¿Qué es lo que Tanti piensa? Batalla, deja de pensar en estupidez, que así no me gusta batallar, diría Gyutaro, el cual se movía a unas grandes velocidades, esquivando los fuertes golpes que cada uno que lanza era temibles. Akame solo tenía una sonrisa esquivando los fuertes golpes. Al final ella podría ganar fácil, pero sabía que esto estaba mal, algo no estaba en eso. Y tenía razón Akame. Gyutaro es la sexta luna, pero su poder está dividido en ya que le da poder a su hermana, y el guerrero no ha despertado el verdadero poder. Y ahí está lo que estaba sospechado Akame. Vamos, deja de juegos y dame más batalla, diría Gyutaro, el cual recibió cientos de golpes en tan solo segundos, que cada fuerte golpe que recibió le causó un fuerte daño que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión mientras se volvía a poner de pie, esquivando una veloz patada que iba a donde él. Eres impresionante, eres capaz de detener mis golpes y esquivarlos por momentos, pero la duda es cuánto tiempo te va a durar eso, diría Akame, la cual tomó distancia del guerrero. Jaja, este poder es infinito, técnicamente podré luchar todo el tiempo que quiera sin perder poder, a diferencia tuya que tu poder es limitado, pero bueno, eso ya lo has de saber, o me equivoco, diría Gyutaro con una pequeña sonrisa. ¿Tan confiado estás de eso? Jaja, no me hagas reír, mi poder es casi infinito, como dices, poseo 2 ki o 3 si no es posible, tú solo eres una rata más en mi experimento del rayo, diría Akame, la cual lanzó la técnica a una gran velocidad. Gyutaro no fue capaz de ver la que le dio de lleno, que solo sintió como su cuerpo era sometido a unos fuertes rayos que le hacían un fuerte daño hasta que cayó de rodillas, escutiendo sangre por el fuerte daño. Vamos, ¿qué pasó con lo que decías? Que podrías ganarme, pero veo que eso solo fueron simples palabras de un niñato, diría Akame, la cual veía la situación con una pequeña sonrisa. Imposible, ese rayo, ¿cómo es capaz de tener tal poder? Eso debería ser imposible, el poder que ella posee es tan grande. ¿Qué es lo que pasa? ¿Deberé hacer eso? Bueno, no, aún no es momento de hacer tan estupidez, ella está usando mi poder, aún siento eso, diría Gyutaro, viendo a Akame con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te genera risa? Dime, ¿acaso es el miedo que me tienes? Diría Akame con una pequeña sonrisa, pero no sabía qué podrá ser. Que esta batalla es la mejor de la maldita existencia, que aún seres que puedan hacerme temblar, eso me gusta, pero que aún no seas rival es lo que me decepciona, diría Gyutaro serio viendo a la guerrera. Perdón, ¿qué es lo que dices? ¿Que no soy rival? ¿Acaso no has visto mi poder? ¿Acaso no ves que tan fuerte soy? Diría Akame, la cual eso la hizo enojar por cómo habló el guerrero. Jaja, ¿acaso crees que estoy en mi máximo poder? Dime. ¿Acaso piensas que estoy en 100%? No me hagas reír, no he llegado a esa escala de poder aún y estás alardeando de victoria y muchas cosas, diría Gyutaro, el cual tenía una pequeña sonrisa al ver la cara de la guerrera. ¿Qué es lo que dices tú? ¿Te gusta mentir y mentir? ¿Acaso es tu oficio mentir siempre? ¿O qué? Diría Akame, la cual veía al guerrero. Ella no entendía por qué dijo eso, pero sospechaba de algo, pero al alguien no le dio importancia, ya que ella aún posee mucho poder, por así decirlo, pero los problemas estaban que el poder que tiene no está acostumbrada porque pasó mucho tiempo con los meridianos dañados.
Pues ya tú si me crees al final los seres sin cerebro nunca entenderán mi poder, técnica de sangre muere por la eternidad, flor demonio del caos diría Gyutaru cuando lanzó la brutal técnica a una descomunal velocidad que dicha técnica iba destruyendo todo a su paso por su brutal poder. Akame al ver eso se iba a mover pero no pudo. Cadenas del inframundo atadura eterna diría Gyutaru con una pequeña sonrisa mientras unas cadenas atraparon a su rival. Imposible estas cadenas de las bajas dimensiones, ¿cómo es posible? Diría Akame la cual estaba inmóvil, no podía moverse, se le hacía imposible. Ahora muere diría Gyutaru el cual lanzó la brutal técnica a una gran velocidad que el espacio donde iba pasando solo iba viendo caos y pura destrucción por su magnífico poder. En eso en todo ese sector solo se vio una inmensa explosión que se generó que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder del ataque. Después de unos minutos que toda la destrucción se iba dispersando solo se veía un caos dimensional por donde vieras ibas a mirar caos sin cesar por el gran poder. Si estás viva después de ese ataque tendrás mi respeto porque nadie ha salido vivo después de esa técnica diría Gyutaru el cual estaba en la cima viendo eso. Pero en eso toda la zona del combate estaba siendo rodeada de puros rayos que cada uno eran impresionante que hacían temblar ese lugar como no se imaginan los rollos estaban concentrados en un solo lugar el lugar donde estaba la guerrera. Imposible, ella no debería estar viva, ese poder debió haberla matado diría Gyutaru el cual sintió algo que nunca había sentido según él la guerrera estaba muerta pero no era así, era todo lo contrario. Y de un fuerte estallido de poder salió Akame la cual su aura de puro rayo le estaba restaurando el poder, su ki estaba volviendo de nuevo, sus heridas fueron sanadas por su ki mientras veía la situación su mirada era de puro odio. ¿Cómo es posible que aún sigas viva? Eso no debería ser ni posible ni en millones de años diría Gyutaru viendo a la guerrera serio. Jaja, un ataque así de débil no será capaz de destruir a una reina como yo y eso tenlo claro que por más ataques lances no me vencerás fácil, eso nunca será así diría Akame la cual tenía una pequeña sonrisa mientras veía al guerrero. Eso ya lo veremos de qué lado sale la victoria, si del tuyo o el mío diría Gyutaru con una pequeña sonrisa, pero él sabía que la batalla se pondría más complicada y tendría que ir a el método que no quiere pero tendrá por obligación. Es mejor que uses tu verdadero poder porque la humillada que te daré nunca la vas a olvidar y eso tenlo seguro diría Akame cuando su espada se hizo presente que fuertes rayos caen dicha. Eso ya lo veremos de qué lado sale el ganador diría Gyutaru cuando su arma salió también mientras tenía una pequeña sonrisa. Ambos se ponían en sus poses de combate sin hacer ningún movimiento mientras veían la situación, ambos estaban serios. Vaya, siento el ki Akame estar en su máximo esplendor, ella logró vencer eso diría Goku serio al sentir el poder de ella. Por fin vence ese miedo pero no será por mucho tiempo, lo mejor será ir a ver y si necesita nuestra ayuda ayudar diría Ayame sería. No alguien más le ayudará, ellas están cerca así que su batalla está por tener un fin diría Goku serio. Ok, si tú lo dices y espero no falles diría Ayame. Volvemos al lugar de la batalla donde el ambiente era tenso. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más parte de esta saga y futuras.